Dirán misa, pero López Obrador ha sido muy efectivo en su comunicación. Él logró desarrollar una comunicación a ras de suelo que nadie más ha logrado desarrollar. Y ese es un hándicap en nuestra contra. Todos tenemos que desaprender la forma como nos comunicamos, porque ya cambiaron los códigos de comunicación. Y en su intuición López Obrador lo supo ver, medir y sensibilizar. Tenemos mucho por hacer, pero uno es aprender a hablar diferente. Y para ello tenemos que desaprender cómo hablamos y escuchar. Escuchar a los que no piensan igual que nosotros. Es tiempo de callar y de escuchar si queremos realmente saber comunicar. Hola, bienvenidos a LFM Opinión. Durante 18 años, López Obrador se dedicó a recorrer México. Mientras tanto, nosotros disertábamos y hablábamos sobre la democracia, la gobernanza, los derechos humanos, las finanzas públicas, el régimen político, las reformas estructurales. Asignábamos espacios y negociábamos cuotas de poder. Repartíamos el presupuesto y los moches. Hacíamos la democracia más complicada que hay en el mundo. Una democracia altamente cara, pero además una democracia propia de expertos, de capillas, de claustros. Algunos pensaban cómo convertirnos en una potencia, otros cómo formar una coalición invencible. Los más buscaban hacer de la democracia un negocio y de la política un modus vivendi. Y sí, México crecía, pero con él la desigualdad, el crimen organizado y la incomunicación entre los mexicanos. Nuestra conversación era una conversación políticamente controlada, en manos de especialistas, conducida por mercadólogos que nos orientaban en función de las audiencias, de los ingresos y de los controles. Una conversación que veía cómo cambiar la conversación cuando la conversación no le convenía al poder. Y claro, pues los que gobernaban la conversación pues era el círculo rojo, el oráculo, los oráculos de México, los expertos, los intelectuales de todas las mesas en los últimos 30 años, los abajo firmantes y ahora los influencers. Y claro, en este mundo la política se convirtió en espectáculo y en publicidad. Y los estrategas políticos se convirtieron en estrategas electoreros y en estrategas publicistas, en donde importaba más el soundbite, la imagen, la musiquita, el vestuario, la escenografía, que el concepto, que la idea. Privó la banalidad y hasta lo ridículo. Y aquí me acuerdo de un gran viejo, el meme Garza González, desconocido seguramente para la mayoría de nuestra hoy audiencia. Pero este fue un hombre muy sabio, un hombre sabio de la vida. No era un hombre muy culto, que digamos, aunque sí leía, tenía una cultura del mundo, pero su sabiduría era más de vida. Y él algún día me dijo, mira Luis, lo que pasa es que a los priistas nos enseñaron a la disciplina priista porque nada más había un elevador. Y entonces para subir al poder tenías que formarte y ser muy disciplinado, cuidar tu lugar en la línea y ahí ir pacientemente avanzando. Hasta que un día alguien descubrió que además del elevador había escaleras y se subieron por las escaleras al poder y se acabó aquella estructura de disciplina del PRI. Bueno,
Pues mutatis mutandi, mientras nosotros discutíamos el México que queríamos modernizar, López Obrador vagaba por los caminos de México. Y claro, fue muy poco lo que aprendió de los problemas y de las realidades de México, porque nunca han sido de su interés. A él le interesaba otra cosa. A él le interesaba cómo comunicar. Y siendo un hombre sin ideas, sin conceptos, sin propuestas, pues empezó a comunicar cazando oportunidades, noticias, yerros, catástrofes. La gente que andaba con él en aquel entonces, en híjole, pues no sé, tiempos de pasos perdidos por la nación, decía que cuando él, viendo las noticias o escuchando la radio, oía algo que le llamaba la atención, decía, esto tiene beta. Y explotaba esa noticia, esa catástrofe, esa oportunidad. La explotaba, la probaba y medía cómo estaba funcionando. Y así fue que desarrolló una comunicación a ras de suelo. Él aprendió a hablarle al pueblo, a comunicar con el pueblo, comunicar más allá del círculo rojo, a comunicar más allá de los medios tradicionales, a comunicar con un discurso y una narrativa diferente, con un enfoque, un abordamiento diferente. Él no le hablaba al poder, él no le hablaba a los medios, él no le hablaba a los publicistas y a los encuestadores. Y fue desarrollando pacientemente toda una cultura de la comunicación. Y así aprendió a polarizar, a victimarse, a culpar, a señalar, a estigmatizar, a distraer, por supuesto, a encandilar y, por supuesto, a escandalizar. Mientras nosotros hablábamos y escribíamos endogámicamente entre nosotros, para nosotros. Los demás no los consideramos audiencia, no nos interesaban, no nos entienden, decíamos, no cuentan. Y así, tengo que decirlo, nos observamos la semana pasada a un Enrique Krause en un llamado a los jóvenes que nos pinta de cuerpo entero, hablando de epopeyas que nada le dicen nada a nadie hoy, hablando sin emoción, hablando de conceptos muy elaborados que a los jóvenes de hoy, a los que les estaba hablando, no le dicen nada. Hablándole a los suyos, yo lo veía y decía, le está hablando a Aguilar Camín, a sus iguales, a los mismos de siempre, a las camarillas del círculo rojo. Y no lo critico. Yo reconozco que peco del mismo mal. He estado encerrado y he estado comunicando endogámicamente a un grupito que piensa exactamente igual que yo. Y fuera de ese círculo, mi voz es ruido. Pues bien, López Obrador logró desarrollar e implantar una comunicación efectiva y diferente, una comunicación más emotiva, más motivacional, por supuesto polarizante, vindicante, épica, heroica, justiciera, pero además efectiva. Y nosotros seguimos encerrados en nuestras mesas de análisis de expertos. Y claro, a López Obrador nunca le ha importado un bledo la verdad, la realidad, las soluciones de los problemas, el problema mismo.
A él lo que le importa es llegarle a la gente, mover sus emociones y mantenerlos permanentemente ocupados con su comunicación, implantando y gobernando y conduciendo la narrativa. Por eso es que, además de su omnipresencia mediática, hoy las campañas resultan tan sosas y tan aburridas, porque las candidatas, bueno, los candidatos, vamos a incluir a Maines, no han desarrollado esa nueva comunicación y le siguen haciendo las campañas para los mismos de siempre y como los mismos de siempre, y no podían hacerlo de otra manera porque son los mismos estrategas, son los mismos publicistas, son los mismos medios, son los mismos partidos que nada más hablan entre sí. Así que hoy, pase lo que pase el día 2 de junio, tenemos que aprender a hablar más allá de nuestro círculo. Tenemos que aprender a hablar, más bien tenemos que desaprender a hablar como hablamos y desaprender a hablar para quien hablamos. Y tenemos para eso que empezar a escuchar a los diferentes, a los que no piensan igual que nosotros. Y eso es muy grave y muy difícil porque hoy, con las redes, se nos encapsula en segmentos que el algoritmo los encierra en lo que le llaman las infoburbujas informáticas. Pues bien, tenemos que desaprender nuestro vocabulario, desaprender nuestras expresiones, nuestras formas, nuestros clichés, nuestras posturas, por supuesto, ya nuestras mesas de análisis, nuestros expertos, nuestros pontífices. Tenemos que empezar a escuchar. Esa es nuestra tarea. Escuchar lo que la sangre murmura en las venas del pueblo de México. Abandonar los conciliábulos. Mientras no lo hagamos, seguiremos hablando solo entre nosotros mismos. Nos hablamos al ombligo, nos hablamos al espejo. Y López Obrador logró romper esa muralla y comunicar. ¿Cuál es la gran diferencia? Que nosotros creemos, yo estoy convencido de ello, que tenemos ideas y conceptos y proyectos que comunicar. López nada más tiene su rencor, su odio y su resentimiento, pero ha sido muy efectivo comunicando, y nosotros no.